diseños de estudios, de funciones, bueno, etc. Algunos de vosotros sabréis cuál es la definición de microbiota, otros no, luego os la pongo, pero bueno, lo que sí sabemos y ya intuimos, además en nuestro entorno laboral, ¿no? Esto sería una intro como más genérica, estamos rodeados de microorganismos, están en la naturaleza, en el agua, en los alimentos, en las plantas, en el suelo, ¿no? Sabemos también que estamos cubiertos, o en nuestra piel tenemos microorganismos y que también nos han colonizado y los tenemos en el organismo, ¿no? Por dentro. Como os comentaba entonces, va a ser podemos esperar que su existencia nos va a afectar, ¿no? En cómo enfermamos, ya lo hemos ido hablando, ¿no? Sabemos que que hay patógenos con el resto de microorganismos que hemos dicho que nos habitan. Bueno, pues podemos decir que con ellos tenemos una relación de tipo simbiótica. Os suena este concepto, ¿no? de beneficio mutuo, ¿no? El microorganismo me da algo y yo como superorganismo, como organismo huésped, también le doy un beneficio, ¿no? Bueno, pues así es la relación entre estos microorganismos y nosotros en su mayoría, ¿no? Entonces, convivimos juntos y como decía, bueno, pues van a estar implicados en cómo enfermamos también por esto que os comentaba de ese eje intestino-cerebro, afectan o influyen en cómo pensamos y sentimos, ¿vale? Como os comentaba también, pues es un campo emergente. Si hacemos el símil, ¿no? con un iceberg, estaríamos en esa punta del iceberg todavía, ¿vale? Ya hay pues estudios bastante importantes y muchos grupos de investigación que nos dedicamos a esto, incluso pues eso, ya hay pautas hospitales, etcétera, que bueno, le han dado la importancia que al principio parecía que igual no tenía, ¿no? Entonces, como os comentaba, pues todavía hay mucho que desarrollar, pero eso, pues ya nos hacemos eco también en prensa, en el día a día salen muchas noticias, pues de lo último, aunque esta noticia ya tiene un año o dos, ya está esa relación bastante clara también entre enfermedades desarrolladas, hemos comentado antes, ¿no? Pues pacientes esquizofrenia, pero bueno, hay síndrome del espectro autista, depresión, ansiedad, ¿vale? Ya muchas enfermedades que tienen que ver, bueno, con una localización que no es tanto intestinal, ¿no? Que igual a priori es donde pondríamos el foco, ¿no? Hablamos de microbiota intestinal, bueno, pues patologías relacionadas, ¿no? Como decíamos antes, pues síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, relacionadas con síndrome metabólico, diabetes, obesidad, pero bueno, también hay otro grupo muy grande de enfermedades con una localización totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a esa punta del iceberg? Pues os presento aquí un par de estudios bastante potentes que se hicieron, pero para que los ubiquéis en el tiempo, se desarrollaron en 2008, ¿vale? Entonces, bueno, por eso os comentaba o os insistía en que es un campo emergente bastante novedoso, ¿no? Entonces, después del proyecto Genoma Humano, se desarrolló el proyecto Microbioma Humano. Este se financió con dinero americano, eso es lo que os comentaba, en 2008, y bueno, el objetivo era identificar poblaciones en distintas localizaciones del organismo de pacientes sanos, ¿vale? La primera pregunta es, ¿vale? ¿Hay microorganismos o tenemos microorganismos? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran y en qué diversidad, en qué número los tenemos, ¿no? Primero en pacientes sanos. Luego os mostraré algunos de los resultados. Y el otro, el MetaHit, financiado con dinero europeo, este ya tenía un enfoque más sano-patología y empezaron por las patologías intestinales, ¿vale? Lo que
es de lo que más se conoce. Veremos luego que en la colonización pues, es donde más diversidad y número de microorganismos tenemos, en el aparato digestivo, ¿vale? Y bueno, pues ese era el objetivo del MetaGet, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que en ciencia, y esto en general, ¿no? Pues para avanzar en ciencia necesitamos inversiones y proyectos muy potentes entre, bueno, cuantas más instituciones mejor, y si son de distintos países, pues también para tener resultados como más robustos, ¿no? Homogéneos. Entonces, bueno, pues esos dos proyectos os quería remarcar para que os ubiquéis sobre todo en el tiempo, ¿no? 2008-2012 es cuando se desarrollaron y se empezaron a obtener los primeros resultados así más importantes globales. A todo esto tenemos que sumar también los avances tecnológicos, ¿no? Como comentaba antes vuestra compañera, pues antes que yo habéis visto ciencias ómicas, ¿no? Todo este nuevo mundo, ya llevamos años también, pero es verdad que ha habido un salto en los últimos 20 años respecto a estas ciencias ómicas, ¿no? Imaginaos que si hablamos de medicina personalizada, lo complicado que pueda ser, ¿no? Individualizar tratamientos, etcétera, y si ahora le sumamos además que tenemos un montón de microorganismos cada uno de nosotros dentro, que vamos a ver si tenemos patrones en común o no, bueno, cómo somos capaces de integrar toda esa información, ¿no? Pues efectivamente hemos necesitado el desarrollo de estas ciencias ómicas que van a analizar las biomoléculas, ¿no? Las moléculas que facilitan o que nos aportan las rutas metabólicas, el vivir en definitiva. Bueno, pues a nivel muy profundo, ¿no? Podemos obtener mucha información y en una cantidad de muestras muy elevada. Esto es súper importante porque en el laboratorio, si solo abarcamos 20 muestras, pues esto va a ser lento. Si tenemos unas técnicas que nos lo multiplican por 1000, pues ahí tenemos mucho más donde avanzar, ¿no? Y además de esto, bueno, aquí pues estaría la proteómica, que es ese análisis, ¿no? En profundidad de las proteínas y en alto número, la metabolómica, que van a ser las sustancias o metabolitos que puedan secretar también los microorganismos, que vamos a ver que van a tocar, ¿no? Pues esas vías, esas teclas que van a hacer que bueno, se activen en nosotros unas señales u otras, y las genómicas, de las que también hablaremos, ¿no? Ese análisis de genes, no solo de nuestro DNA, de nuestras células, sino también de todos estos microorganismos, ¿no? Entonces, como ya os podéis imaginar también, si estamos hablando de muchas moléculas en profundidad, muchas muestras, necesitamos un desarrollo bioinformático pues muy potente también a la par, ¿no? Para integrar, gestionar, analizar y almacenar toda esa información. ¿Vale? Entonces, un poco en este contexto es donde empieza a poder desarrollarse el estudio de la microbiota y microbioma. Os voy a definir estas dos palabras, microbiota, microbioma, que bueno, son similares pero no son sinónimas. De microbiota cuando hablamos de microbiota decimos que es un conjunto de microorganismos que viven en un ambiente, en un entorno natural, ¿vale? Conjunto de microorganismos que viven en un ambiente natural. Sobre todo tenemos las bacterias, ¿vale? Aquí, pero ahí entran también los virus, los hongos, las arqueas y los protozoos, ¿vale? Todos ellos son parte de la microbiota. Eso es, cuando hablamos, que es un poco en lo que yo me voy a centrar, microbiota humana, pues todos los microorganismos que nos habitan, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, vamos a hablar de bacterias, pero bueno, que sepáis que están los virus también. ¿Por qué hablamos de bacterias? Porque están en mayor número y los conocemos mejor y es más sencillo, digamos, analizarlos. Pero están también virus, hongos, arqueas y protozoos. ¿Puedo interrumpir? Sí. Tengo una duda. O sea, dicen un ambiente natural, eso quiere decir que sea espontáneo, ¿no? Eso es. Entonces, por ejemplo, los virus que los tenemos colonizados desde la infancia, tipo mar o los hostes,
¿A eso se los considera como parte de esta microbiota o de qué estamos hablando? Sí, estaríamos todos los microorganismos. Luego veremos si, bueno, pues algunos de ellos pueden ejercer una patología concreta o es el desequilibrio de las poblaciones lo que genera la patología o lo que fuera, pero a priori sí que viven en el entorno natural con nosotros, que ya conviven con nosotros en este caso, ¿no? Microbiota humana. ¿Vale? ¿Os acordáis del concepto, ahora vamos a la biología, eucariota-procariota? ¿Qué diferencia hay entre eucariota y procariota? El núcleo. No, la de las plantas y procariota. ¿Y por qué? Animales, plantas, son células procariotas, o sea, sí, no, eucariotas no. Eucariotas y procariotas, bacterias, etcétera, ¿por qué? Por el núcleo, ¿no? Que las unas tienen un núcleo delimitado y Eso, otras tienen un significa que está hay una membrana, ¿no? que localiza ese núcleo, entonces digamos que son las que tienen el material genético dentro del que forma parte de un núcleo, ¿no? ¿Cuáles de ellas, bacterias, Procariotas. tienen núcleo? No, entonces son procariotas, eso es. Los virus, Son otras. los hay de los dos tipos, algunas son eucariotas, otras procariotas. Esto os lo digo para que, bueno, cuando veamos el análisis y hablemos de célula procariota o eucariota, veamos que si estamos haciendo un análisis de procariota nos estamos dejando algunos microorganismos, etc. Hongos, eso sí, virus pueden ser de ambos, hongos, o sea, bueno, puede ser virus, puede ser de ambos, no se clasifican ni como procariota ni como eucariota. Hongos, hongos son eucariotas, ¿vale? Eucariotas. Y hay otro eucariota, Los protozoos. los protozoos. ¿Vale? Entonces, bacterias arqueas son procariotas, hongos protozoos eucariotas, con núcleo, ¿vale? Y virus, pues ni uno ni otro. ¿Vale? Esto respecto a microbiota. Cuando hablamos de microbioma, veis que en la definición entra la microbiota. Son los microorganismos de los que hemos hablado ahora, ese conjunto de bacterias, virus, hongos, arqueas, protozoos, ¿vale? Todos ellos, los microorganismos, más sus genomas, ¿vale? Los genes, también según lo que se exprese o no se exprese, bueno, esto nos puede repercutir de una forma u otra, más los metabolitos, ¿vale? Abajo a la derecha son dos ácidos grasos de cadena corta, bastante interesantes también en el mundo microbiota, que son pues, sintetizados y secretados por algunas bacterias, por ejemplo, ¿no? Y se ha visto que hay, que son beneficiosos para nuestra señalización de ciertas vías metabólicas. Entonces, microbioma engloba a esos microorganismos, más sus genomas, más sus metabolitos. Cuando hablamos de metagenoma, metagenómica, más adelante veremos el análisis más exhaustivo, cómo se hace. Pues hablamos de analizar el genoma de la microbiota o la ciencia que lo estudia, ¿no? El estudio de los genes de la microbiota, ¿no? Sería la metagenómica. Y si hablamos de viroma o metagenómica viral, que sería la virómica, pues va a ser el análisis del genoma de los virus. ¿Vale? ¿Y por qué es importante? Iremos desglosando un poco esta pregunta bastante genérica, no amplia, ya os he comentado antes, y por resumir, porque microbiota o microbioma van a estar relacionados o están relacionados directamente
con la fisiología, el metabolismo y el sistema inmune del huésped. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo consiguen o cómo consideramos esto, ¿no? Entonces, por empezar un poco sobre la importancia, primero el número. Bueno, esto es una viñeta, un chiste, ¿no? Y pues a esto llaman a esto vida. En los primeros estudios, o pues eso, allá por 2008, 2010, 2012, uno de los resultados que se obtuvo de esos primeros estudios fue el número, ¿no? Unos 100 billones de formas de vida son las que nos colonizan a cada uno de nosotros. Fue la conclusión, ¿vale? En una persona de unos 70 kilos, una persona con un peso estándar de 70 kilos, 1 kilo, se comentaba, no sé si esto de todo os suena, 1 kilo es lo que nos ocupa o nos pesan los microorganismos que tenemos, ¿no? Según esos primeros estudios. 100 billones de formas de vida. Como os decía, bueno, aquí está interpretado, ¿no? o dibujado, pues podría ser el intestino delgado o algo del tubo digestivo, y veis que está plagado, ¿no? de microorganismos. Estudios un poquito más modernos, digamos, en 2016 se revisó y volvieron a analizar pues muestras y se obtuvieron números un poquito más bajos, ¿vale? No llegaban a los 100 billones, se quedaron en... La conclusión fue que había unos 32 billones de bacterias, bueno, microorganismos en general, sobre todo bacterias, podríamos decir. ¿Cuántas células humanas tenemos? Para tener un poco la comparativa, pues 30 billones de células humanas, 38 de bacterias, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos un poco la relación, sacamos que tenemos 1,3 células, microorganismos o bacterias por célula humana, ¿vale? Y no es ese kilo que se comentaba, sino, bueno, no es lo más relevante, digamos, pero para que nos hagamos idea que, bueno, pues la mitad de nosotros, de nuestras células, son microorganismos, ¿vale? El resto, o la otra mitad, son células humanas, ¿vale? Este es uno de los resultados también. En esta gráfica se representa diversidad de poblaciones que se encontraban en esos pacientes sanos que hemos dicho, ¿no? Es el primer objetivo de cuántos microorganismos, dónde, de qué tipo. Bueno, si hacemos una representación de diversidad, podemos observar que se agrupan muy bien todas aquellas muestras de pacientes donantes sanos a las que se les cogía una muestra del tracto gastrointestinal, oral, nasal es un poco más variado, piel, neurogenital, ¿vale? Entonces sí que bueno, hay unas poblaciones específicas que nos podemos encontrar según donde estemos observando. Colonización, bueno, ya hemos comentado, tenemos microorganismos en la piel, nos colonizan por la boca también, ¿vale? Sabemos que tenemos microorganismos en la boca. Los patógenos, de hecho, nos dan bastante guerra, ¿no? Las caries son bacterias patógenas. Ahí tenemos una microbiota oral también, que cuando está desequilibrada, pues nos genera, pues, por ejemplo, una caries, ¿no? Bueno, a través de las vías respiratorias pueden llegar tracto gastrointestinal, tracto urogenital. Como os comentaba antes, sobre todo tenemos información, o de lo que más información tenemos es al respecto del tracto gastrointestinal, y es un poco ahí donde me centraré a lo largo de esta primera parte de la sesión, ¿no? Microbiota intestinal, el aparato digestivo, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Si vamos bajando a lo largo del aparato digestivo, vamos a observar que va aumentando el número de microorganismos que nos han colonizado, y respecto a la tipología o diversidad ocurre lo mismo, ¿vale? Podríamos decir que en el intestino grueso es donde más diversidad bacteriana tenemos. Más resultados respecto a estos estudios que os comentaba antes. Bueno, pues se identificaron 3,3 millones de genes, la mayoría, como os decía, en el tracto gastrointestinal, partiendo de muestras de heces de pacientes
adultos sanos europeos. Aquí la pregunta que se hacían, o lo que estaban buscando, era cuál es esa fórmula de una microbiota saludable, digamos, ¿no? O una microbiota ideal. ¿Cuál es? Que podemos obtener, cómo podemos clasificar, ¿no? Esto es sano, esto no es sano. Eso es lo que iban buscando, pero no encontraron esta fórmula ideal, y no sé si, bueno, pues eso puede ser incluso el premio Nobel o probablemente no lo sepamos, porque ¿qué se observó? ¿Qué se ha observado? Que el 50% de los microorganismos, estamos hablando aquí de microbiota intestinal, son comunes en pacientes sanos, ¿vale? No tenemos ni un 80 ni un 90 de similitud, un 50, ¿vale? 50% de microorganismos que nos encontramos en el intestino van a ser comunes entre pacientes sanos, y el otro 50% va a ser diferente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que, bueno, no tenemos esa fórmula ideal y que el tipo no es lo más relevante, ¿vale? En los primeros estudios se hablaba mucho de proporción Firmicutes bacteroidetes. Si tienes más de este tipo, tienes una tipología más sana, y si tienes este ratio al revés, pues eres paciente obeso. Bueno, esto ya se ha visto que bueno, parece que no van a ir por ahí los tiros, sino que va a ser lo que nos tenemos que enfocar es en la funcionalidad de la microbiota, ¿vale? Cómo o si esa microbiota está llevando a cabo las funciones que debería tener, ¿vale? Relacionamos eso, pues salud o saludable con microbiota funcionalmente relacionada con la salud. Bueno, esto es lo que os indico ahí, ¿no? Mucha variabilidad interindividual en cuanto a taxones, tipos o familias, pero lo que sí que se veía que era muy similar entre estos pacientes sanos donantes era el perfil genético que se expresa, ¿no? Pues es lo que os digo, esos genes que se expresan, esas funciones que cubren esos microorganismos. Entonces, entre pacientes sanos puede haber microbiota diferente, y lo que lo que se ha observado es que la función sí que es muy similar. ¿Vale? Esto es como más o menos lo que se comparte en el 50%. El 50% es tipos. Sí, son estos más o menos los que tenemos en común, ¿o no? Sí. Sí. Este sería el resumen de ese estudio, sí. Esto, lo que os decía, casi el 80% Firmicutes bacteroidetes. Entonces decían, si tienes más de unos que de otros, pero vamos, que eso ya se ha desechado, esa forma de analizar los estudios. Entonces, bueno, ¿qué significa o cómo podemos entender que tenemos 50% de microorganismos en común y el resto no, pero que funcionalmente seamos similares si somos sanos, ¿vale? Porque esto parece como complicado, pero lo vais a entender, es porque hay bacterias con funciones redundantes, ¿vale? Puede haber dos bacterias totalmente diferentes que van a cumplir la misma función, tienen como objetivo cumplir la misma función. Entonces, podemos tener bacterias diferentes, tú y yo, pero como todas esas poblaciones van a cumplir las mismas funciones, pues al final ese perfil genético va a ser similar, ¿no? entre la población sana. ¿Sí? No es tanto el número o esa fórmula mágica, sino vamos a tener que enfocarnos en determinar o en analizar también la función de esos microorganismos. Esto a la hora de analizar resultados o estudios, pues también es interesante, ¿no? Vale, podemos diferenciar, obtener poblaciones, hacer estudios para saber qué microorganismos tenemos, pero luego es interesante el siguiente paso, que es si son capaces de cumplir las funciones específicas. También se relaciona más diversidad con un mejor estado de salud. Más diversidad, pues más
porque así digamos que tenemos una microbiota más resiliente, tenemos más probabilidad, si tenemos más microorganismos diferentes, de familias diferentes, más diversas, vamos a tener más probabilidad de que abarquen esas funciones que les exigimos para determinar como microbiota saludable, ¿no? ¿Vale? Entonces es importante eso, la función y tener una alta diversidad. Otras dos palabras que bueno, oiréis mucho si no lo habéis oído ya son disbiosis y eubiosis, ¿vale? Un poco en relación a la microbiota pues ideal, sana o saludable. Hablamos más de si tenemos una microbiota que está en equilibrio, que sería esa, bueno, normal entre comillas, ¿no? Funcional, equilibrada, estable, y por el contrario una disbiosis, decimos que tenemos una disbiosis o que hay una disbiosis cuando está desequilibrada la microbiota, ¿no? Sería pues la no funcional, se ha observado pues eso, en una microbiota en disbiosis vamos a tener pues bacterias más de tipo proinflamatorio, bacterias que sintetizan toxinas tipo lipopolisacárido, moléculas, no tantas moléculas que ejercen un beneficio en la salud del huésped, ¿vale? Bueno, son una serie de etiquetas. Habrá más permeabilidad intestinal si hay una disbiosis y mayor probabilidad de desarrollar distintas patologías, ¿no? Ya os decía antes que una disbiosis no es siempre causa de una enfermedad, pero de una forma u otra están relacionadas la disbiosis con la enfermedad y ya a día de hoy se estima que, o se conoce que más del 90% de las patologías tienen asociadas una disbiosis, ¿no? Ahí os pongo otra vez una lista, igual que hemos visto antes, pues muchas de ellas relacionadas con el entorno digestivo, digamos, pero pues si llegamos hasta el 90%, pues puede ser cualquier tipo de patologías que estén también asociadas, ¿vale? Y lo que os comentaba, pues no siempre causa, pero bueno, de una forma u otra va a afectar la microbiota que tengamos, a cómo se va a responder al tratamiento, qué tratamiento funcione mejor, peor. Bien, siguiendo con la importancia, ¿no?, de la microbiota, ya hemos visto un poco el número, donde la localizamos, esos primeros estudios que se hicieron. Vamos a ver las funciones más específicas, yo digo, sin entrar a detalle de vía metabólica, pero para que entendáis un poquito mejor, ¿no?, cuando hablamos de función o saludable, a qué me estoy refiriendo. Antes de entrar a ver las funciones específicamente, que ya hemos dicho, ¿no?, antes, que van a tener una relación metabólica con el metabolismo, la fisiología o el sistema inmune. Vamos a repasar un poco el concepto, bueno, barrera intestinal, permeabilidad intestinal. Vamos a ubicar la microbiota. Hemos dicho que, bueno, sobre todo tenemos microorganismos en el intestino. En el intestino se encuentra la barrera intestinal, ¿vale? Una capa de epitelio intestinal, una monocapa. Aquí tienes representados los enterocitos, que gráficamente, ¿no?, se dibujan con unos pelitos hacia arriba, unas microvellosidades. Abarcan todas estas microvellosidades que están súper plegadas, un área de 400 metros cuadrados. Es más que la piel, esta barrera intestinal ocupa más que la piel externa que tenemos. Entonces, bueno, nos podemos hacer una idea o imaginar que es un punto de control externo-interno muy importante, ¿no? Porque aquí, ¿qué es pues la función del intestino delgado, de estas microvellosidades? ¿Cuál es su función? Absorber nutrientes, el trueque de electrolitos, agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, conscientemente ingerimos ciertos nutrientes, pero también podemos estar introduciendo toxinas,
patógenos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, imaginaos eso, a estas células, a esta monocapa, como un fuerte, ¿no? Aquí tenemos nuestro punto de paso, externo, interno. Encima de esta capa de células, bueno, aparte de estos enterocitos que tienen como función absorber los nutrientes, hay otros tipos de células también. Algunas secretan hormonas, otras señalizan otro tipo de reacciones, etc. Hay unas que son las caliciformes que tienen como función secretar moco, ¿vale? El intestino está recubierto por 2 capas de moco, como veis aquí en el dibujo, y en esa capa de moco, ¿qué tenemos? ¿Qué veis ahí? Aquí es donde se sitúa la microbiota, ¿vale? Intestinal. En esa capa de moco tenemos a la microbiota comensal, digamos, que bueno, vamos a ver qué función tiene, ¿no? A priori de defensa o de homeostasis de esa situación beneficiosa a que no entren patógenos, no entren toxinas y se lleven a cabo las funciones normales de señalización hormonal, sistema inmune, absorción de nutrientes, etc. ¿Vale? Importante también comentaros que debajo de esta capa, ¿no? Debajo de esta pared epitelio intestinal, por encima hemos dicho capa de moco y microbiota, y por debajo hay una relación o conexión directa con el sistema inmune y el sistema nervioso entérico, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí el componente inmunitario y del sistema nervioso también. Bien, aunque luego voy a desglosar un poquito más las funciones específicas, comentaros que la microbiota que está ahí en esa capa de moco, lo que genera o lo que activa son señales para que estas células caliciformes secreten moco, ¿vale? Para que esa capa de moco, que nos va a defender y va a hacer o va a dificultar que toxinas, patógenos entren, bueno, pues algunos de los microorganismos tienen como función activar esa secreción y que haya una buena capa de moco. Otra cosa que hacen a nivel intestinal, si cogemos el microscopio vamos a ver que entre esas células que son los enterocitos, las que tienen esos pelitos que hemos dicho, las microvellosidades, si nos fijamos entre célula a célula, bueno, pues hay una serie de uniones, ¿vale? Es muy interesante cómo estas células están pegadas entre sí por una serie de, como si dijéramos, están grapadas, ¿vale? Una célula con otra por esta serie de uniones. Bueno, pues la microbiota lo que hace también es mandar señales para que se sinteticen ese tipo de uniones. Antes hemos comentado la zonulina, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues es una de estas uniones que está implicada en que el cierre entre célula y célula sea máximo, ¿vale? Si no están correctamente unidas estas células entre sí, va a ser más fácil que patógenos, toxinas que están en la luz intestinal atraviesen y entren hacia adentro. Ahí tenemos el sistema inmune, el sistema entérico, etc., ¿no? Entonces, bueno, vemos algunas de las funciones más específicas de la microbiota. ¿Qué más? Podemos medir entonces esa permeabilidad, este intestino, cómo de permeable es, si es permeable o es impermeable. ¿Qué os parece que nos interesa tener? ¿Un intestino permeable o impermeable? Pues el equilibrio, ¿no? La absorción de los nutrientes ya la hacen los enterocitos. La permeabilidad se refiere más a cómo de fácil tiene cualquier elemento a introducirse, ¿no? Por esos agujeritos, esos recovecos. Entonces, cuanto más impermeable sea, ¿no? Habrá más capa de moco, más defensa exterior. Las células, si están muy conexionadas entre sí, va a dificultar que entren, ¿no? Si es permeable, ya vamos a ver que es más fácil que permeen, que entren sustancias que a priori no nos interesa que entren, ¿vale? Porque las que nos interesa que entren ya se van a absorber con
ese epitelio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, hay distintas pruebas funcionales para medir esto. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante o se relaciona la permeabilidad, como ya hemos dicho, pues con la microbiota que tengamos, sistema inmune, etc. Y una vez más, pues vamos a relacionar un intestino permeable con varias patologías. Por resumir un poco en una tabla, funciones, ya he ido diciendo algunas, otras podemos intuirlas. Bueno, podemos resumir, observar las distintas funciones en esta tabla. Las podemos clasificar en 3 tipos de funciones, ¿vale? Función de defensa. Respecto a función de defensa, hemos visto que la microbiota está en ese moco, en esa capa de doble moco, y ¿qué está haciendo ahí? Está ocupando un espacio. Esto va a hacer que cuando vengan, si vienen agentes patógenos y ven que el espacio está ocupado, pues va a haber ahí una competencia, ¿no? Tanto por espacio como por nutrientes, por unión a receptores. ¿Vale? Aquí no sois muchas, pero si ahora entran, imaginaos que está el aula llena y entran 20 personas, bueno, cuantas menos sillas libres haya, pues más difícil van a tener quedarse, ¿no? Y respecto, pues eso, a la competencia de nutrientes receptores, pues lo mismo. Además, la microbiota, o algunos microorganismos, tienen la capacidad de secretar bacteriocinas. ¿Qué os parece que van a hacer las bacteriocinas? ¿A qué os suena eso? A destruir. Pues a destruir bacterias, ¿no? Bueno, pues también tienen, aparte de esa función defensiva de ocupar un nicho, capacidad de secretar sustancias que inhiban el crecimiento o esa adhesión de otros patógenos. ¿Vale? Todas estas las englobaríamos en función defensiva. En cuanto a función estructural, ya acabo de comentar, ¿no? Esa función de fortificar la barrera, bien induciendo la secreción de moco, bien induciendo la expresión de uniones célula-célula, inducen también la secreción de IgA, la microbiota va a hacer que se desarrolle de una forma correcta. El sistema inmune va a ayudar a la maduración, ¿vale? Del sistema inmune. Luego vamos a ver que la microbiota se va a establecer en los 4 o 5 primeros años de vida, ¿vale? Entonces, en esos 4 o 5 años de vida, la microbiota va entrenando al sistema inmune de los niños y niñas, ¿vale? Entonces, muy importante también, como de bien tengamos la microbiota en esas edades tempranas para tener un sistema inmune maduro más adelante. Y respecto a funciones metabólicas, que igual es lo primero que nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de microorganismos, intestino, bueno, pues nos van a ayudar a ciertas funciones metabólicas. Suelen sintetizar ciertas vitaminas, tienen función de absorción también de algunos nutrientes, metabolizan pues, carcinógenos, etc. Y la función, para el final, pues igual la que es más evidente o nos puede ocurrir en primera instancia, que es que son capaces de fermentar, ¿no? Entonces, si hemos visto microbiología o pues, biología o alguna asignatura así. Sí. Estaba pensando dónde secretan el ácido láctico. Ahí en el colon, ahora os iba a comentar, hemos visto que sobre todo estas bacterias fermentadoras las tenemos en el último, en la última parte del intestino, que es el intestino grueso, en concreto en el colon es donde mayor tipo de bacterias pues fermentadoras tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué sustancias llegan al colon? Las que ya nos han interesado, digamos, ya hemos absorbido a nivel intestino delgado los nutrientes que necesitamos, ¿no? Entonces, allí van a llevar fibras no digeribles por nosotros, pero que estos microorganismos pueden fermentar, ¿vale? Entonces, ahí
no solo están aprovechando desechos que nosotros de otra forma no le íbamos a sacar rendimiento energético ni nutricional, sino que cuando fermentan estas sustancias van a liberar otras que, como esos ácidos grasos de cadena corta que os he dicho antes, otro tipo de sustancias que vamos a absorber a nivel colon nosotros, y estaríamos en la parte interna y van a desencadenar la señalización de un montón de vías que van a favorecer pues, el normal, correcto funcionamiento metabólico, fisiológico e inmunológico. ¿Vale? Entonces convierten, digamos, desechos mediante la fermentación en sustancias muy interesantes para nosotros y que cada vez se está estudiando más este tema. ¿Qué es lo que liberan, que absorbemos y qué teclas pueden tocar? Y esto que dice ahorro de energía, ¿a qué se refiere? Ahorro de energía, me imagino que alguna que ayudan a absorber algún nutriente, alguna que nosotros nos tardaríamos más o no lo haríamos. Ah, Como, sí, sustancias. Difusión simple y facilitada. ¿Sí? Igual tiene que ver con eso, con lo de difusión simple, difusión facilitada. Ahí, eso no pasa en la ahí son, en esos tipos de difusión, o sea, la facilitada y tal son proteínas las que se encargan de pasar esas moléculas que fueran. Como aquí habla de microbiota, pues eso, probablemente será así, pues que ayudan a... O a veces también se ha postulado cuando tomamos probióticos, posbióticos, que los microorganismos que tenemos ahí, la microbiota, claro, también consumen. Aquí estamos diciendo que a nivel de intestino delgado absorbemos nutrientes, pero la microbiota que está ahí también va a absorber y sacar rendimiento de esos nutrientes, ¿vale? Entonces a veces también se habla de que nos pueden ayudar, o sea, puede ser en principio en beneficio, ¿no? Pues por ejemplo en modelos de obesidad, pues puesto que ellos gastan energía con esos nutrientes, a nosotros nos queda menos y se absorben menos, ¿vale? Esto en un estudio nosotros lo vimos, miramos cuánta glucosa entraba, se marcaba la glucosa si dábamos un probiótico y no dábamos a nivel intestinal, y veíamos que entraba menos glucosa al organismo, al ratón, absorbía menos cuando había probiótico. Entonces, la hipótesis en este estudio y en otros es que utilizan ¿vale? Entonces pues no tenemos que olvidarnos de su metabolismo también. A priori va a nuestra favor. ¿Qué porcentaje de la se disminuye? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje se disminuye de eso? Bueno, no me acuerdo, pero está publicado, luego tengo pero, o sea, no era, o sea, era significativa la diferencia, no era mucho, pero era significativo, sí, porque veíamos que ganaban menos peso y... Vale, entonces vamos a entrar en el análisis de cómo analizamos la microbiota. Vamos a ir un poco paso a paso, ¿no? Viendo desde el diseño de un estudio, ¿no? Imaginaos eso, pues que ahora vamos a escribir un proyecto, un estudio donde queremos analizar la microbiota. Luego al final ya veremos cuál es el objetivo inicial, lo que fuera. Tenemos que ver, hacer un buen diseño del estudio, esto bueno, en este tema o habréis visto en otros campos, otras asignaturas, ¿no? Importante hacer un buen diseño del estudio, importante determinar qué muestra vamos a obtener, cómo vamos a almacenar esa muestra, para luego tener pues, un buen material de partida, ¿no? En este estudio en concreto, si vamos a analizar la microbiota, pues vamos a tener una secuenciación del DNA y ya vamos a ver qué pasos se van a
llevar a cabo, ¿no? Para analizar qué tipo de microorganismo o incluso función, que hemos dicho que es importante, tenemos, ¿no? Vamos a analizar los datos y bueno, tendríamos ahí unos resultados, ¿vale? Entonces empezamos con el diseño del estudio, y dentro del diseño del estudio vamos a ir hablando de otras cosas a tener en cuenta también dentro de la especificidad de estudio de la microbiota. Entonces, vamos a ir resolviendo estas cuestiones. ¿Qué tipo de estudios conocéis? Primero el tipo de estudio. ¿Qué tipos de estudios conocéis y cuál creéis que va a ser más apropiado si nuestro objetivo es estudiar la microbiota? Esta pregunta es así un poco más genérica. ¿Os suenan estos estudios? ¿Vale? Cuando hablamos de ensayo clínico, digamos, el que más peso, categoría y más controles tiene, ¿cuál es de todos los que tenéis ahí? El ensayo clínico aleatorizado y controlado, ¿no? El de la derecha del todo. Esos son los que responden a la pregunta de ¿hay una intervención? Por ejemplo, este estudio que os he dicho, ¿no? 2 grupos animales, o si es un ensayo clínico, pues ya personas, a uno se le da un probiótico y al otro no, ¿vale? Queremos ver si es eficaz la terapia, ¿vale? Si hay efectividad. Hay que intervenir, a uno se le da lo que queremos analizar, ¿no? El probiótico en este caso, y al otro no. Vale, y además si es experimental porque hay intervención y ponemos los controles, y aleatorizamos a los pacientes, etc., estamos ante un ensayo clínico aleatorizado controlado. Efectivamente, este nos podría servir, bueno, sería un muy buen ensayo para responder a esa pregunta de ¿hay efectividad cuando administramos un tratamiento, en este caso un probiótico? ¿Sabéis lo que son, paréntesis aparte, probióticos, posbióticos, psicobióticos? La diferencia entre ellos. Luego, si no, os pongo así un poco descriptivo, y como estoy hablando de probióticos, posbióticos, y en la calle también lo vais a escuchar. No estaba integrado en la presentación, pero os lo puedo enseñar brevemente. Entonces, vale, ¿algún otro os parece que nos pueda servir? ¿Estáis familiarizadas con este tipo de estudios? Los observacionales, así en genérico, ¿qué dificultad o pega tendrían respecto al estudio de la microbiota? ¿A qué os suenan casos controles, cohortes, estudios transversales? ¿Podríamos hacer, qué preguntas responderían otro tipo de ensayos? Por ejemplo, en analítico se podría estudiar la microbiota en pacientes a los que, pues, por ejemplo, en el de casos y controles, se podría estudiar pues, pacientes con enfermedad de Crohn, su microbiota versus pacientes sanos, sin introducir ningún tipo de modificación como en NECA. ¿Algo más? En descriptivos, casos clínicos, series de casos, en estos únicamente no tendríamos un grupo comparador, ¿no? O sea, es lo que tú decías que hizo en un inicio el proyecto del microbioma humano. Claro. Era describir cuáles eran todos los organismos que hubo. La dificultad, digamos, en usar, bueno, aparte que hemos dicho que el de intervención está claro, si queremos hacer algo más descriptivo, la dificultad está en tener 2 poblaciones. ¿Cuál es la que no tiene contacto con microbiota? ¿Cuál es todos, o sea, es muy difícil. Eso. Entonces no podemos tener esa población ideal. Eso es, esa población en la que no haya, bueno, en algún modelo animal sí que se pueden generar que no tengan microbiota y cultivarlos, digamos, en una burbuja, o criarlos sin microbiota. Pero esto en pacientes no lo podemos hacer, ¿vale?
¿vale? Entonces no vamos a tener nunca ese punto de no contacto con microbiota. Entonces, en cuanto a eso, pues sí que de los descriptivos sería más el transversal, diría yo, el que hemos dicho, bueno, pues qué tipo de población hay en estos pacientes, ¿vale? Eso sería más un transversal descriptivo y luego observacional, y luego iríamos ya directamente al experimental, que si le podemos poner muchos controles, o sea, los máximos controles, pues mejor. Y ahí pues la intervención sería lo que os digo, bueno, que no sabéis específicamente qué es, pues dar un probiótico, un posbiótico, un trasplante de microbiota fecal, ¿vale? Sería intervenir o no intervenir. Vale. Criterios de exclusión, inclusión, aquí tendríamos que tener en cuenta, bueno, para hacer un buen diseño necesitamos también definir muy bien una población, ¿no? Especificar qué tipo de pacientes. Así en genérico, ahora vamos a ver qué factores afectan a la microbiota, pero si no estuviéramos hablando de microbiota, ¿qué se suele poner aquí en criterios de exclusión e inclusión? Si vamos a definir muy bien una población, ¿qué podemos utilizar para, pues eso, agrupar? La edad, el sexo. Edad, sexo, a veces también, pues, no sé si país de origen, pero raza, etnia a veces también, ¿vale? Porque, bueno, ahora vamos a ver, en concreto la microbiota va a afectar. ¿Y la dieta podría ser o no? También. El consumo de imaginaos antibióticos. que hay pacientes en un estudio que por algún motivo o queréis delimitar o para que no haya tanta heterogeneidad, pues decir, vegetarianos no, o solo veganos, o sí, efectivamente, pues dieta también. Entonces, un poquito siguiendo en esa línea y por comentaros y hablar de los factores, la colonización de la microbiota empieza en el nacimiento, ¿vale? Todavía no está muy claro, yo creo que la primera vez que impartí, bueno, o que usé esta diapositiva, redondeé el embarazo, porque en ese momento se decía que la placenta habían visto que no era estéril, que ya había microorganismos, microbios, bacterias en la placenta. Luego hubo un poco de revuelo porque parece ser que había contaminación en las muestras, bueno, pues claro, hay muy poquita muestra de donde analizar esto. Entonces, ahora estamos en un momento en que algunos sí, otros no hay consenso todavía respecto a este tema. Entonces, bueno, a priori lo más prudente es decir que eso se está investigando, pero lo que está claro es que en el nacimiento, bueno, ahí sí, ¿no? Obviamente cuando nacemos, y además ya se conoce también, o se ha estudiado, que depende de cómo nacemos, nos van a colonizar o vamos a tener un establecimiento diferente de microbiota. Hay dos formas de parto, ¿no? Un parto natural, vía vaginal, y una cesárea. Cuando un bebé nace por vía cesárea, ¿con qué tipo de microbiota tiene su primer contacto? Con la piel de la madre, ¿no? Cuando es una cesárea, con la piel de la madre, incluso cuando se han analizado también microorganismos, muestras de médicos, matronas que hay alrededor, también se ha observado que esa microbiota está en el bebé al inicio. Mientras que si el parto es vía vaginal, un parto natural, pues el primer contacto de ese bebé con la microbiota va a ser la vaginal de la madre, ¿vale? Entonces, como os decía, los primeros 4 o 5 años es donde se va estableciendo esa microbiota, va a haber ahí ciertos factores que van a influir, el tipo de alimentación también, si es leche materna, si es leche de fórmula, aunque cada vez las leches de fórmula pues están imitando mejor la leche materna. Bueno, el tipo de dieta ya hemos comentado que también va a afectar. Entonces se establecen esos 4 o 5 años, que hemos dicho además que es muy importante y va a ir entrenando al sistema inmune de esa persona que se está desarrollando, y luego no significa que sea inamovible, ¿vale? Luego hay factores que van a afectar también a esa microbiota en esos 4 o 5 años y a posteriori también, aunque esté establecido, ¿vale?
Lo que sí parece es pues, que es de suma importancia esos 4 o 5 años, ya es más o menos estable y lo ideal es que sea como muy resiliente, que, bueno, que haya un factor que lo altere en un momento dado, pero que en un corto periodo de tiempo vuelva al estado normal, digamos, ¿no? De eubiosis. Entonces, ¿qué factores? Primero vamos a los antes de nacer, van a afectar. Pues van a estar relacionados con la madre a priori, ¿no? Pues si fumas, si hay un contexto de mucho estrés a su alrededor, hábitos de vida, la edad, si hay obesidad o no, parece que también influye en el tipo de microbiota que va a desarrollar el bebé. Bueno, obviamente también hay parte de genoma, de genes que tiene que ver, el tipo de parto que ya hemos comentado y al inicio, creo, ¿no? También hemos hablado de antibióticos. En cuanto a factores postnatales, alguno nos puede servir de los que hemos ido diciendo. ¿Qué diríais? Podría ser que si el niño se tiene que quedar ingresado, por ejemplo, en una unidad de neonatos, el entorno en el que va a estar expuesto también podría afectar al desarrollo de... ¿En qué sentido? Lo dices como en negativo, ¿verdad? Sí, en una unidad de neonatos sí, pues supongo pues ya... Como muy estéril, y bueno, sí, fármacos también, sí. Fármacos, Antibióticos, fármacos. Pues la asepsia un poco que no es la normal. Eso. Entonces, uniéndolo con un factor, bueno, postnatal, sí, un poquito más adelante, ya una vez establecida, factores que pueden alterar, o esos 4 o 5, o después también, se hizo un estudio, se publicó hace poquito, en 2 poblaciones, sanas a priori, y una de ellas vivía en un entorno rural y otra en un entorno más ciudad. Se estudió un poco la diversidad, ¿no? ¿Dónde pensáis que se encontró mayor diversidad de microorganismos? Son más diferentes tipos. En la ciudad rural, ¿no? En rural, más contacto, o sea, sí, más diversidad, más pues, un entorno natural. Se ha visto que tener mascotas, estar rodeado de más gente, incluso tener hermanos, vivir en casa más gente, un entorno más rural, más natural, vas a tener más estímulos, más probabilidad, digamos, de toparte con microorganismos más diversos y eso te enriquece la microbiota. ¿Vale? Entonces eso, también pues eso, un entorno más hospitalario, cuanto más burbuja, más cerrado todo, pues obviamente ahí el objetivo primero pues es proteger y tratar lo que fuera, ¿no? O que gane peso o curar algo, y luego ya dentro de lo posible pues vida más externa, más abierta. ¿Vale? El entorno donde vivimos nos va a afectar, de dieta hemos hablado también, antibióticos, pues si antes de nacer, pues después también. La prematuridad podría también afectar. Seguro que sí, habrá estudios, sobre todo porque por los factores que va a tener, lo que decíamos, si va a estar en un entorno hospitalario, en una incubadora, un tal, pues seguramente la diversidad en ese momento no va a ser. Pero bueno, o sea, luego eso, pues hay un margen, ¿no?, de 4 o 5 años donde se establezca bien. Tampoco pasa nada eso, pues, por haber tomado la madre antibióticos o ese bebé pequeñito. Bueno, es verdad que creo que también hay estudios en los que es muy recurrente el uso de antibióticos. Al final esa microbiota del bebé no se va a desarrollar igual todo lo que se tendría que desarrollar y pues va a tener ahí unas carencias que seguramente con probióticos y algunas pautas se puedan corregir. Vale, ¿qué más? Dieta, ¿qué más os parece que va a afectar? Cualquier factor que va a afectar a la salud global o general, ¿de qué hablamos? Tenemos que cuidar la dieta, ¿qué más? En el día a día, El ejercicio, ¿vale? Estos dos serían como los
top, pero cada vez sabemos más de la importancia de, por lo menos, que otras cosas. El estrés por la El entorno, el control del estrés, la gestión que hacemos del estrés, y otro que ahora se le está dando como más peso e importancia, pues tener una muy buena dieta, hacer ejercicio todos los días, tener un entorno, saber controlar bien el estrés, que si no duermes bien al día siguiente, va mermando, ¿no? Poco a poco. Entonces, cada vez también hay más estudios respecto a la higiene del sueño. Y la exposición. La vida saludable, pero a la microbiota también. A lo mejor la exposición solar también iría con la vida saludable, a lo mejor Eso es, ejercicio sí. al aire libre. Sí, tampoco luego hay muchas cosas relacionadas, ¿no? Porque la exposición solar con síntesis de vitaminas, de moverte más, menos sedentario, factores al final están muy enlazados todos. Vale, pues decía el genoma también, y del resto creo que hemos hablado, ¿no? Respecto a, como hemos estado hablando de probióticos, ¿os ha tocado que os hayan recetado un antibiótico y os hayan aconsejado la ingesta o acompañarlo con un probiótico? Vale, pues entendéis la relación, ¿no? Pues con un antibiótico estamos destruyendo, digamos, bacterias patógenas, pero a nuestra microbiota comensal, digamos, también le está afectando de alguna forma, porque no son súper específicos, ¿no? Entonces, con los probióticos lo que hacemos, que son microorganismos vivos, ¿vale? Que los ingerimos, normalmente están encapsulados, porque están están vivos, pero están inactivados, digamos. Bueno, algunos hay que mantenerlos a 4 grados. Si están inactivados, hablamos ya de posbiótico, porque es la bacteria viva, pero la hemos inactivado con calor, entonces está muerta, digamos, pero cumple su efecto, ¿vale? Cuando hablamos de probióticos, posbióticos, etcétera, tenemos que demostrar, o sea, se ha tenido que demostrar como si fuera un fármaco, aunque no se consideran fármacos, por eso no nos lo recetan los médicos, pero en la farmacia o incluso un médico te lo puede aconsejar, ¿no? Entonces, se ha tenido que probar en un laboratorio que una cepa concreta ejerce un efecto terapéutico X tomado en X cantidad, ¿vale? Entonces, tiene que en la etiqueta figurar qué cepa es, en qué cantidad está, y a veces no pone el efecto específico, pero bueno, en las tablas o en los ensayos o publicaciones se puede encontrar que esta cepa es beneficiosa para una diabetes, esta otra para una diarrea específica, esta otra para colon irritable, ¿vale? Se van testando distintas cepas que en cantidades X van a ejercer un beneficio, ¿vale? Eso debería ser lo que se comercializa, pues bien hecho, digamos, o bien comercializado. La importancia de las etiquetas, pues como no está regulado como fármaco, pues a veces hay un montón de tipos de historias, pero bueno, es importante que sepa cantidad, y si no hay efecto, seguro que el farmacéutico, el médico sabe específicamente cuál es el que te recomienda en ese momento por algo X, ¿no? Que necesites. Vale. ¿Cómo vais? Vale, mira, igual hacemos... había metido aquí, una de haber visto microbiota, factores, etcétera, simplemente una diapositiva, ¿no? Ya hemos sido capaces, ya hemos llegado hasta aquí y hemos ubicado a la microbiota intestinal, hemos visto cuáles son sus funciones, esa importancia en barrera intestinal. Nos queda relacionarlo con el cerebro, ¿no? Esto a veces cuando hablas con alumnos más jovencitos y tal, les dices, pues cuando estás nervioso tienes un examen, ¿dónde sientes los nervios? ¿Dónde sentimos los nervios? Aquí, ¿verdad? Esas mariposas, esos nervios, incluso pues eso, con ganas de igual ir al baño, o sea, con efectos más físicos también. De hecho, se le llama el segundo cerebro, ¿vale? El intestino, no sé si lo habíais oído. El segundo cerebro lo tenemos aquí y es consecuencia
consecuencia de la microbiota, ¿vale? Que nos coloniza. Aparte de que hay un montón de, o sea, tenemos muchas neuronas, hay mucha señalización hormonal que el microbiota secreta o activa células para secretar hormonas, entonces eso sería ya una señalización más indirecta, ¿no? Hay hormonas que tienen una relación directa con el cerebro, neuronas también que van a mandar una señalización al cerebro. Bueno, aparte de eso tenemos un nervio vago, el nervio vago, que conecta directamente ambos órganos, ¿vale? Es un nervio que va en ambos sentidos, es bidireccional. Y entonces, pues eso, esos nervios que tenemos, o sea, estamos preocupados por algo, eso se refleja directamente en el intestino y viceversa, ¿vale? Entonces, al inicio, pues estudios, por ejemplo, en modelos animales que se hicieron, se observaba, ¿no?, que cogiendo dos poblaciones de ratones o dos grupos de ratones, unos criados de forma normal en un entorno de diversidad microbiota, etc., y otro al que pues, habían nacido de madres carentes de microbiota y se les había crecido, como os he dicho antes, en un entorno estéril, ¿vale?, sin microbiota. Pues se les mantuvo durante una semana, se les iba observando, ya se veía que el comportamiento no era igual en unos ratones y en otros, y también al hacer las biopsias luego del cerebro, etc., se veían menos conexiones y anatómicamente algunas diferencias entre unos cerebros y otros, ¿vale? Entonces estos fueron de los primeros estudios en los que se demostraba o parecía que podía haber ahí alguna relación entre tener microbiota o no y cómo se desarrolla pues, el comportamiento, incluso pues eso, conexiones, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, pues esto obviamente, sabéis que siempre que hablamos de investigación, empezamos por experimentos en el laboratorio, que pueden ser cultivos celulares o experimentos in vitro, luego pasamos a un modelo animal y luego pues a ensayos clínicos ya en pacientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo dos, pero nos han hecho multitud de estudios que nos permiten ya decir que efectivamente pues depende cómo esté esta microbiota, pues puede alterar a cómo pensamos, sentimos y viceversa, ¿no? Entonces, pues también hay muchos estudios hechos, por ejemplo, en población con ansiedad, depresión, trastorno bipolar versus pacientes control, digamos, y se ha observado pues que hay diferencias en la microbiota, ¿no? Menor diversidad, bacterias más proinflamatorias van a secretar pues más liposacáridos o menos sustancias beneficiosas, etcétera, ¿no? Entre los enfermedad en este caso versus el control, ¿vale? Por enlazarlo con el inicio también. Y ¿qué os parece? ¿Queréis que hagamos un poquito de descanso? ¿Queréis salir? Sí. 5 o 10 minutos paremos. Un poquito hemos hablado, ¿no? Pues que hay que definir muy bien la población, luego los factores, y me he un poco ahí, pero una idea, después de haber visto qué factores afectan al estudio de la microbiota, tendremos que tener en cuenta si esos pacientes que queremos incluir en el estudio los delimitamos por edad, si han tomado están tomando algún antibiótico, pues dejar unos meses o semanas que se dice, o otros tratamientos, ver con qué es compatible e incompatible nuestro estudio, la importancia de la dieta, si queremos también delimitarlo por ahí, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta qué factores afectan a la microbiota, pues pensar en los criterios de exclusión e inclusión que más nos interesen, ¿no? Respecto a controles positivos y negativos, son importantes, ¿en qué procedimientos los incluiríais? Todavía no hemos visto todos los procedimientos, pero algo, seguro que os suena, podéis aportar. ¿Qué diríais? ¿Cuándo se usan controles positivos y negativos? ¿Son importantes? ¿En el laboratorio? ¿Cuando habéis trabajado o trabajáis en el laboratorio? ¿Alguna práctica que os suene? ¿Que habéis hecho ¿Se suelen usar controles? Sí, ¿no? Para
¿Para qué nos sirve un control? ¿Un control positivo qué sería? ¿O un control negativo? Eso es para ver si está la bacteria o no, si quieres ver, y si hay o no hay esa bacteria. Si estamos Si no quieres, analizando eso, una bacteria o una hormona, imaginaos, queremos ver si hay algo más sencillo, pues o glucosa en sangre o lo que fuera, alguna hormona específica, pues tendremos que poner glucosa control para que haya, y en la muestra, de tu muestra original, a ver si hay, o sea, la proteína que quieres ver. eso, si que tenemos un kit para detectar glucosa o una metodología X para detectar glucosa, pues tener una muestra donde sabemos que hay glucosa, para que después de hacer la técnica, si no ha salido en la glucosa y en nuestra muestra tampoco ha salido, claro, no sabemos si nuestra muestra era negativa o es efectivamente pues porque la técnica no ha salido bien, ¿no? Entonces, a priori el control positivo, después de hacer el testeo, nos tiene que salir positivo para fiarnos del negativo o positivo de nuestra muestra. Y con el negativo, pues por ejemplo, pues poner un agua o un reactivo, un buffer, un tampón base, o donde está diluida la muestra, o el medio de nuestras células, o si es una muestra de saliva, pues una que sepamos que pues no hay lo que queramos encontrar, etcétera, ¿no? O lo hayamos inactivado, para efectivamente después de hacer una técnica tenemos que ver que en el positivo hay señal y en el negativo no hay señal, porque si en el negativo hay señal es cuando hablamos de que hay contaminaciones, ¿no? Y no nos podemos fiar, que es lo que pasó, lo que os he comentado antes, cuando se analizó la microbiota en muestras que provenían de placenta, pues creo que sería líquido. Entonces se dijo, positivo, hay microorganismos, pero luego se analizaron un poco esos errores y en otros laboratorios lo replicaron y bueno, parecía que podía ser que los controles no estaban correctos, ¿vale? Que salía negativo, salía positivo, etc. ¿Vale? ¿Alguna cosa más que os parezca? Bueno, eso, pues ya vamos a ir viendo luego un poco más adelante, cada vez que haya una técnica que os parece que para analizar la microbiota que vamos a tener que analizar. Partiendo de una muestra X, si vamos a analizar metagenómica, que nos interesa analizar los genes o el material genético, ¿no? Pues ¿qué habrá que hacer? De esa muestra primero extraer el material genético, ¿no? Se extrae el DNA y luego se amplifica, eso es, para tener suficiente cantidad, y luego incluso detectar ya conservadores específicos, regiones de interés que sabemos que se van a expresar en los microorganismos o en otros, de qué familias son, etcétera. Y luego secuenciar también esas fracciones que hemos obtenido, que hemos delimitado. ¿Vale? Entonces, en cada uno de estos pasos, ya más del laboratorio, digamos, habría que incluir, ¿no? Estos controles. ¿Y alguna otra cosa se os ocurre que influye en el diseño de un estudio? Almacenamiento, importante hacerlo de la forma más homogénea posible. Si es material genético que sabemos que es lábil, pues cómo sería mejor conservarlo, ¿no? Pues generar protocolos para obtener de forma homogénea y almacenar esas muestras. El número de muestras, ¿qué os parece? ¿Es importante? Sí. El número de muestras o pacientes que tiene un estudio, pues normalmente a más robusto es. Hay que hacer una serie
de análisis para determinar el tamaño muestral, que se dice, ¿vale? Cuál es el tamaño muestral específico, pasarlo por unos protocolos éticos, tanto en modelos murinos animales como en ensayos clínicos. Siempre hay un comité de ética que tiene que aprobar, avalar si la N que vas a utilizar es suficiente, no, tienes que justificar de alguna forma qué diferencias quieres detectar, qué potencia y qué errores, hay que tener todo esto en cuenta, y así te sale una N específica, que sería la que tendrías que utilizar para que tu ensayo pues, tenga una consistencia y unos resultados en los que luego puedas detectar diferencias. ¿Sí? Pues ahora os dejo que reflexionéis un poquito respecto a todo esto y me digáis, o bueno, hagáis en un párrafo, pues no hace falta que sea o 3 líneas, 3 características, ¿vale? De todo esto que hemos visto de diseño, o qué tipo de estudio, qué hay que tener en cuenta, qué no, qué os parece relevante al respecto de lo que hemos visto, ¿vale? Para que tengamos un diseño robusto, sea lo más fiable posible. Entonces, nada, os dejo 10 minutitos y eso, si queréis un párrafo o 3, cita 3 características y eso es como tarea entregable, la podéis subir a mi aulario, si no tenéis acceso a lápiz me lo o lo hago en el móvil, o sí, mejor en una hoja. o en una hoja o sea, si queréis en físico me lo llevo, o si lo queréis subir, hacer en un Word y subirme a tarea, está dentro de la asignatura en mi aulario, he creado una tarea, ¿vale? Que pone microbiota tarea 1. Entonces directamente lo podéis hacer ahí como editor o adjuntar un Word. Y como quieras, lo podéis hacer por el móvil. Depende del objetivo, podemos utilizar esto. Ya os podéis imaginar que si no es tan específico, va a ser más caro o más barato. Más barato, más sencillo, más abarcable también. Disculpa, ¿y cómo se hace esto de la secuenciación? O sea, ¿qué se refiere del 16S y del 18S? Es una región específica. O sea, ¿es del 1 al 16 y No. del 1 al 18 o cómo? No, se llama así, es del DNA ribosomal. Si indagas un poquito, los ribosomas tienen diferentes subunidades que se denominan según su coeficiente S. Entonces, es una parte del ribosoma específico que, bueno, pues el 16S del DNA ribosomal solo aparece en procariotas. Entonces es una forma de ir a por procariotas o eucariotas, ¿vale? Ahí pone DNA, pero luego se transcribe a RNA, ¿vale? Que también lo veréis, el 16S, RNA ribosomal. Y en metagenómica, lo que os decía, no vamos a por una secuencia específica, se secuencia todo el DNA, todo el DNA que haya en la muestra, bien de la microbiota, bien del huésped, se va a secuenciar, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues una contaminación entre comillas del huésped, que bueno, va a ser, es fácil eliminar, pero quiero decir, tiene su dificultad luego en la técnica, ¿no? Hay que tener esto en cuenta. Ahora la resolución sí es más profunda, vamos hasta el último nivel que nos puede dar el nombre de la cepa o de todas las cepas que aparecen en la muestra, ¿vale? Y además, esto no lo hemos visto en el amplicón, nos da información sobre la función potencial, ¿vale? Porque no olvidemos, estamos hablando de DNA, pero sí que ya la forma de analizarlo y de los programas que hay de secuenciación y que luego te analizan estos datos, pues ya te va indicando qué microbiota tenemos y cómo se asocia esa microbiota a qué funciones, ¿vale? Y bueno, pues es caro, ¿no? La coyotilla. Bueno, tengo un diagrama que lo resume, ¿vale? Extraemos el DNA cuando estamos hablando, ¿no? De ir a por el DNA. El shotgun o la secuenciación metagenómica es que a por todo el DNA, entonces se fragmenta la muestra y todos los trocitos de DNA pues, se secuencian y se analizan. Y el amplicón, pues ya hemos dicho, pues de ese DNA vamos a por una región concreta, ¿vale? Eso decidimos nosotros, si queremos ir a por el 16S, el 18S o los dos.
todos. Habitualmente se va al 16S porque es la bacteriana lo que más nos interesa. Pero que sepamos que depende de lo que nos interese, pues tendremos que utilizar uno u otro, ¿no? Por ejemplo, si queremos estudiar los virus, hay virus RNA y virus DNA. Entonces tendremos que hacer la secuenciación del DNA por un lado y la del RNA por otro. ¿Vale? Ya está. Lo del RNA, pues lo que os comentaba, nos va a cuantificar o dar aquí sí información exacta o específica del que se está expresando. Y eso ya tiene una relación directa con la función. ¿Vale? Entonces, función directa, la metatranscriptómica, y una función potencial, la metagenómica, o el shotgun. El amplicón se nos quedaría un poquito más corto en cuanto a función. ¿Vale? Ahí, no nos da la función, sí que luego, bueno, hay paquetes estadísticos en los que algo de información puede sacar. ¿Vale? Entonces, respecto a métodos de secuenciación, ventajas y desventajas, lo discutimos, pero os pongo ya como la tabla final, ¿no? Respecto al culturoma, ya hemos dicho que es eso de cultivar y aislar de ahí todos los microbios. Bueno, pues es muy laborioso, tiene su limitación también, y como es laborioso va a ser caro, ¿no? Hemos dicho que habitualmente vamos a DNA, ahí tenéis amplicón o metagenoma. El amplicón, bueno, es relativamente manejable, se puede hacer en un laboratorio, bueno, que si inviertes un poco en algún un secuenciador y algún aparato más, lo podrías hacer, ¿vale? La limitación, ya hemos dicho que llegamos al nivel de género y no tenemos esa funcionalidad. No nos afecta tanto la contaminación del DNA del huésped. En metagenómica o shotgun nos da la función potencial, que esto es interesante, es más caro, más laborioso, y ya necesitamos pues eso, unos aparatos, una capacidad de análisis más potente, ¿vale? No cualquier laboratorio se podría permitir ni montar ni pagarlo a veces, ¿vale? El viroma, lo que decíamos, pues como hay virus DNA, virus RNA, tendríamos que combinar ambas estrategias. Y por último, metatranscriptómica, pues es compleja, es cara, pero nos va a dar esa función, ¿vale? Nos va a relacionar qué genes se están expresando y por tanto qué función dirigida va a tener ese perfil, ¿no? De expresión, qué función dirigida. Vale. Vamos, bueno, aquí tenéis la diapositiva de resumen, lo que os acabo de comentar. Y terminamos, si queréis, aquí. Microbiota, microbioma. ¿Cuál es cuál? El de arriba del todo. Microbiota. Microbiota. ¿Y microbioma el otro? Microbiota, el conjunto de microorganismos, y el microbioma que sumaba. Las bacterias, material genético, es verdad que, bueno, ahí se ve en los dos, microbiota solo analizaríamos el microorganismo, pero influye el gen y los metabolitos. Estas pues, partículas o material que secretan. Entonces el de arriba del todo sería microbioma, ¿no? Que aúna los bichitos, microorganismos más genomas y sustancias que se secretan. ¿Vale? Microbioma, microbiota. Y aquí, cuando vamos a por una región específica o cuando analizamos todo, bueno, acabamos de ver Amplicón. metagenómica y amplicón. ¿Vale? Sí, son específicas. Vale, pues creo que lo podemos dejar aquí, ¿vale? El vídeo yo creo que lo supongo poner la semana que viene, así hacemos como un poco de repaso del análisis y ya luego nos metemos de la metodología, y ya nos metemos a ver análisis y diferentes tipos de gráficas